Hola, buenos días. Dios los bendiga a todos, a todas. 30 de junio, hoy 30 de junio, lunes, inicio de semana, fin de mes. Hemos llegado al último día del mes de junio gracias a la providencia divina que nos permitió iniciar este mes en el corazón divino de Jesús. Y ahora lo concluimos en la gracia del Señor en este festejo de inicio de semana, lunes 30 de gracia. Estamos celebrando hoy a San Pablo. San Pablo que nos habla aquí en el año 67. San Pablo intercede por nosotros en este día de gracia y bendición. Escuchamos este canto en este día de la bendición en la vida de los santos. Ríos de poder de Dios corren en mí. Es el amor de Jesús fluyendo. Tengo una joya preciosa para dar a los demás. Soy un vaso de barro que va a desbordar. Dar su amor, dar su amor, dar su amor a los demás. Dar su amor, dar su amor, dar su amor a los demás. Tengo una joya preciosa para dar a los demás. Soy un vaso de barro que va a desbordar. Dar su amor, dar su amor, dar su amor a los demás. Dar su amor, dar su amor, dar su amor a los demás. Tengo tesoros de luz y de paz, tengo el reino de Dios para dar. Tengo tesoros de luz y de paz, tengo el reino de Dios para dar. Tengo tesoros de luz y de paz, tengo el reino de Dios para dar. Tengo tesoros de luz y de paz, tengo el reino de Dios para dar. Dar su amor, dar su amor, dar su amor a los demás. Dar su amor, dar su amor, dar su amor a los demás. Dar su amor, dar su amor, dar su amor a los demás. Dar su amor, dar su amor, dar su amor a los demás. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Pablo Apóstol en el año 67. La noticia de la vida de este gran apóstol está contenida en los Hechos de los Apóstoles al final de la Sagrada Biblia. En las cartas del santo son verdaderamente interesantes.
nació en la ciudad de Tarso, en el Asia Menor, quizás unos 10 años después del nacimiento de Jesucristo. Su primer nombre era Saulo, era de familia de judíos de la tribu de Benjamín, de la secta de los fariseos. Fue educado en toda la rigidez de las doctrinas de los fariseos y aprendió muy bien el idioma griego, que era el que en ese entonces hablaba la gente culta de Europa. Esto le será después sumamente útil en su predicación. De joven fue a Jerusalén a especializarse en Biblia como discípulo del sabio más famoso del tiempo de su época, llamado Gamaliel. Durante la vida pública de Jesús no estuvo Saulo en Palestina, por eso no lo conoció personalmente. Después de la muerte de Jesús, volvió nuestro hombre a Jerusalén y se encontró con que los seguidores de Jesús se habían extendido mucho y emprendió con muchos otros judíos una feroz persecución contra los cristianos. Al primero que mataron fue al discípulo San Esteban, y mientras los demás lo apedreaban, Saulo les cuidaba sus vestidos, demostrando así que estaba de acuerdo con este asesinato. Pero Esteban murió rezando por sus perseguidores y obtuvo pronto la conversión de este terrible enemigo. Saulo salió para Damasco con orden de los jefes de los sacerdotes judíos para apresar y llevar a Jerusalén a los seguidores de Jesús. Pero por el camino una luz deslumbrante lo derribó del caballo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le preguntó: ¿quién eres, Jesús? Y la voz le respondió: yo soy Jesús al que tú persigues. Pablo añadió: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le ordenó que fuera a Damasco y allá le indicaría lo que tiene que hacer. Desde ese momento quedó ciego y así estuvo por 3 días. Y allá en Damasco un discípulo de Jesús lo instruyó y lo bautizó, y entonces volvió a recobrar la vista. Desde ese momento dejó de ser fariseo y empezó a ser apóstol de Cristo. Después se fue a Arabia, allá estuvo 3 años meditando, rezando e instruyéndose en la doctrina de los cristianos. Vuelto a Damasco, empezó a enseñar en las sinagogas que Jesucristo es el Redentor del mundo. Todos los judíos dispusieron a asesinarlo y tuvieron los discípulos que descolgarlo por la noche entre un canasto por una muralla, por las murallas de la ciudad. Muchas veces tendrá que salir huyendo de diversos sitios, pero nadie logrará que deje de hablar en favor de Cristo Jesús y de su doctrina. Luego a Jerusalén, llegó a Jerusalén y allá se puso también a predicar acerca de Cristo, pero los judíos decidieron matarlo. Entonces los cristianos los sacaron escondidas de la ciudad y lo llevaron a Cesarea. De allí pasó a Tarso, su ciudad natal, y allí estuvo varios años. Un día llegó a Tarso en su barca su gran amigo San Bernabé y se lo llevó a su populosa ciudad de Antioquía a que le ayudara a predicar. Y en esa ciudad estuvo predicando durante 1 año hasta que una reunión de culto por inspiraciones divinas fueron consagrados sacerdotes Saulo y Bernabé para ser enviados a misionar. San Pablo hizo 4 grandes viajes que se han hecho famosos. El primero ya lo narramos en la historia de Bernabé y su compañero, el 11 de junio. Y en ese viaje cambió su nombre de Saulo por el de Pablo, en el honor de su primer gran conversión, el gobernador de Chipre, que se llamaba Sergio Pablo. En este recorrido, ya en menos
ya es menos impulsivo que en el viaje anterior y encuentra menos reacciones violentas, pero estas no faltan y bastante graves. Visita las comunidades o iglesias que fundó en el primer viaje y se propone seguir misionando por el Asia Menor. Pero un mensaje del cielo se lo impide y le manda que pase a Europa a misionar. Se encuentra con dos valiosísimos colaboradores del Evangelio de San Lucas, a quien llamamos el médico amadísimo. Se encontró a Timoteo, que será su más fiel secretario y servidor, quien escribirá después dos cartas que se han hecho famosas. La primera ciudad europea que visitó fue Filipos. En sueños oyó que un habitante de Filipos le suplicaba: ven a ayudarnos. Allí le sacó el demonio a una muchacha y hacía adivinaciones, y a acabársele el negocio de los que cobraban por cada adivinación, estos arremetieron contra Pablo y sus compañeros Silas y le hicieron dar una feroz paliza, pero en la cárcel a donde lo llevaron lograron convertir y bautizar al carcelero y a toda su familia. Pablo guardó siempre un gran cariño hacia los habitantes de Filipo y a ellos los dirigió después una de sus más famosas, afectuosas cartas de la epístola a los filipenses. Después pasó a la ciudad de Atenas, que era la más famosa en cuanto a cultura y filosofía. Allá predicó un sermón en el Areópago, y aunque muchos se rieron porque hablaba de que Cristo había resucitado, sin embargo logró convertir a Dionisio el Areopagita y a Dámedes y a varias personas más. Enseguida pasó a Corinto, que era el puerto de más movimiento de gente. Allá estuvo predicando durante 1 año y 6 meses y logró convertir gran cantidad de gente. Más tarde dirigirá a sus habitantes sus dos célebres cartas a los Corintios. De allí salió hacia un cuarto viaje a Jerusalén. Su tercer viaje la hizo en el 53 al 56. Este viaje lo más notorio fue que en la ciudad de Éfeso, en la cual estuvo por bastantes meses. Pablo logró que muchas personas empezaran a darse cuenta de que la diosa Diana, que era adorada, que ellos adoraban, era una simple ídolo, y dejaran de rendirle culto. Entonces los fabricantes de la estatuilla de Diana, al ver que se arruinaba su negocio, promovieron un gran tumulto contra el apóstol. De Éfeso partió Pablo hacia Jerusalén a llevar a los cristianos pobres de esa ciudad el producto de una colecta que habían promovido entre las ciudades que había evangelizado. Por todas partes se habían despidiendo, anunciando a sus discípulos que el Espíritu Santo le comunicaba que en Jerusalén le iba a suceder algo grave y que por eso probablemente no los volvería a ver. Esto causaba profunda emoción y lágrimas a sus seguidores que tanto le estimaban. Lo encarcelaron en Jerusalén, y en su quinto viaje a Jerusalén los judíos promovieron contra él un espantoso tumulto y estuvieron a punto de lincharlo. A duras penas lograron los soldados del ejército romano sacarlos con vida de entre la multitud enfurecida. Entonces 40 judíos juraron que no comerían ni beberían mientras no lograban matar a Pablo. Al saber la hermana de él que estaba ahí, de esta grave noticia, mandó un sobrino que se la contara. Entonces Pablo avisó al comandante del ejército, y de noche, en medio de un batallón de cacerías y otro de infantería, lo sacaron de Jerusalén y lo llevaron a Cesarea. Y allí estuvo preso por 2 años, pero permitían que sus discípulos fueran a visitarlo. Al darse cuenta Pablo de que los judíos pedían que lo llevaran a Jerusalén para juzgarlo,
para poder matarlo por el camino, pidió ser juzgado en Roma y el gobernante aceptó su petición. Y en ese barco comercial fue enviado, custodiado por 40 soldados, y sucedió que en la travesía estalló una espantosa tormenta y el barco se hundió. Pero Jesucristo le anunció a Pablo que por el amor que le tenía a su más estimado apóstol, no permitiría que ninguno de los viajeros del barco se ahogase. Y así sucedió. Lograron llegar a la isla de Creta y allí salvaron sus vidas del naufragio. Al fin llegaron a Roma, donde esperaban a Pablo con gran entusiasmo los cristianos. En esa ciudad capital estuvo por 2 años preso, casa por cárcel, con un centinela a la puerta, y los cristianos y los judíos iban frecuentemente a charlar con él y aprovechaban toda ocasión que se le presentaba para hablar de Cristo y conseguir más y más seguidores. Cuando estalló la persecución de Nerón, este mandó matar al gran apóstol cortándole la cabeza. Dice que sucedió el martirio en el sitio llamado Las Tres Fuentes o La Fontaine. En esta antigua tradición cuenta que al caer la cabeza por el suelo dio 3 golpes y en cada sitio donde la cabeza golpeó el suelo brotó una fuente de agua. San Pablo se ha hecho famoso por sus 3 cartas en las cuales enseña verdades valiosísimas acerca de nuestra santa religión. Allí se ve que era un enamorado de Cristo y de su santa religión. En su segunda carta a los Corintios, San Pablo narra así lo que sucedió en su apostolado. 5 veces recibió los judíos 39 azotes cada vez. 3 veces fui apaleado por varios. 3 veces padecí naufragios. Un día y una noche me la pasé entre la vida y la muerte, en medio de las olas del mar. Muchas veces me vi en peligro del río, peligros de ladrones, peligro de los judíos, peligro de los paganos, peligro en la ciudad, peligro en el campo, peligro en el mar, peligro por parte de falsos hermanos, noches sin dormir, días y días sin comer, sed espantables y fríos horrorosos, falta de vestidos para abrigarme y además de eso, mi preocupación por todas las iglesias o reuniones de creyentes. Quien se desanima, que no me haga desanimar. Quien sufre mal ejemplo, a mí no me haga sufrir por eso. Pablo, fervoroso apóstol, un favor te pedimos al recordar tu fiesta de cada año. Suplícale a Dios que te imitemos en tu inmenso amor a Jesucristo y en tu deseo impresionante de salvar almas. Que cada uno de nosotros pueda repetir tu frase famosa. Me desgasto y me desgastaré por el bien de las almas en el reino de Cristo Jesús. De la vida de San Pablo, hoy 30 de junio. Por supuesto que estamos ayer celebramos a San Pedro y San Pablo, pero este libro no es tan nuevo y lo separa en sus festejos en este día del Señor. Y con esto acabó el libro de abril, mayo y junio. Se acabó el libro. Bueno, pues vamos al Evangelio del día. El Señor esté con vosotros y con su Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, le ordenó a sus discípulos que cruzaran al otro lado. La multitud lo rodeaba, le ordenó a sus discípulos que cruzaran al lago hacia la orilla de enfrente. En ese momento se le acercaron un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo:
Las zorras tienen madrigueras, los aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro discípulo le dijo, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió, tú sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hoy Jesús nos está hablando sobre el tema de estos discípulos que lo seguimos y que debemos de estar siempre al tanto de su voz, de su mandato en las Sagradas Escrituras. La multitud se acerca, Jesús ordena que los discípulos se vayan, que crucen el lago hacia la otra orilla, al frente, para que estén pues un poco despejados de la multitud. Y se acerca en el momento de despedirse un escriba, mirando que Jesús se va. Le dice el escriba, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Ese término de te seguiré a donde quiera que vayas es realmente un término que lleva un espíritu de novedad. Podríamos decir que está bien, pero te seguiré a donde quiera que vayas. Pues primero tenemos que hacer nuestro examen de conciencia para mirar si lo seguimos de corazón. Porque yo te puedo seguir, Señor, pero tengo mi astucia. Soy muy astuto. Yo te puedo seguir, Señor, pero yo hago lo que yo quiero y lo que yo mando. Yo te puedo seguir, Señor, pero no cambio mi vida. Entonces, así vemos muchos en esta comunidad, que seguimos a Jesús, pero seguimos siendo los mismos. Y por eso Jesús escucha esta aclamación, que se escucha bien, te seguiré a donde quiera que vayas. Pues muchos de nosotros escuchamos que para eso vino Jesús, para que lo sigamos. Pero ten cuidado con que lo sigas con tus mismas artimañas. Con tus mismas artimañas creas que puedes seguir a Jesús con tu situación de astucia, tu situación de cosas que no son. No se te olvide, hace unos días atrás, el Señor nos lo dijo, que aquellos le dijeron, Señor, nosotros estuvimos en las plazas contigo, estuvimos echando demonios, estuvimos en las predicaciones, estuvimos ahí. Y Jesús dice, apártense ustedes que hacen el mal. O sea, no se trata de seguirlo como yo tengo mi corazón, se trata de seguirlo y cambiar mi vida. Porque aquí Jesús le dice con claridad, las zorras tienen madrigueras. Y mira qué es, qué astuto es un zorro, una zorra, qué astuto es una zorra. Hace muchísimo tiempo, cuando el Señor me permitía estar en las misiones, por ejemplo, ahorita ya en este día acabaron la misión los seminaristas, y pues en ese día pues nos fuimos a cazar, en ese rancho, tiene muchísimo tiempo, nos fuimos a cazar y nos decía el muchacho, íbamos con muchachos, chavos, esa es una zorra, ese es un zorro. ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? Lleva una gallina. Ahora. Y ya el zorro se cansó de llevar la gallina y la llevó y la soltó. Y la gallina se alborotó y corrió. La lleva viva, no la mató. Entonces, ¿cómo es que la puede llevar y la lleva viva? Y nosotros nos miramos porque la llevaba. Entonces nosotros esperamos nuevamente a que agarrara al zorro, a la gallina, y miramos cómo se metía la cabeza al hocico, la apretaba y se la llevaba viva. Por eso el dueño o los dueños de ciertas granjas o de ciertos ranchos
pues no saben cómo se llevan la gallina, porque la gallina enseguida cacarea. Al sentir un perro, al sentir un animal, pues cacarea. Entonces, la astucia del zorro es evitar el cacareo para que el amo o el dueño se levante a tener, o el perro se aliste. Entonces, se meten el pico del asa y no lo muerden, probablemente nada más lo sostienen y se la lleva y la gallina ya no puede ni aletear. Está respirando dentro de la trompa del zorro, pero no está muerta. Por eso cuando nosotros íbamos a la cacería y dice el muchacho, mira, ese es un zorro, lleva una gallina, órale, ya la mató. Entonces nos quedamos ahí y te digo que miramos que la gallina ya se había cansado supuestamente el zorro y, y se agachó y abrió el pico, abrió el hocico y corrió la gallina y otra vez a agitarse. Ok, entonces hoy Jesús nos dice de esa astucia que muchos de nosotros a veces vamos siguiendo a Jesús queriendo mirarnos así. O esa situación de las aves tienen su nido. Es decir, que tú tengas enfoque de cuidar a tu familia. ¿Quieres seguirme? Tenga enfoque de cuidar a tu familia y sea atento a tu familia, porque me quieres seguir, sígueme de tu familia. Y el Hijo del Hombre nos tiene donde reclinar la cabeza. Es decir, que muchos de nosotros tenemos a Jesús, vivimos a Jesús, sabemos de Jesús, pero que estamos con un reposo en otras cosas. Estamos descansando en nuestras cosas que no van. Después por ahí, el Señor de Jesús escucha a otro discípulo, otro discípulo le dijo a Jesús, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Fíjate, pues se escucha una situación pues agradable, como si papá ya estuviera en vísperas de morir. Pero aquí estamos escuchando un detalle de que aquel joven o aquel señor no tenía ni su padre enfermo, no tenía ni su padre viejo. Permíteme, déjame primero enterrar a mi padre, es decir, espérame a que mi padre muera. Pues ni siquiera tenía ni el padre enfermo ni el padre viejo lo tenía. Entonces Jesús escuchó esa petición y Jesús inmediatamente le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, tú sígueme porque pues él va a morir después. Y cuando muera, pues realmente va a tener una doble muerte. Su situación física y su situación moral y espiritual, que no ha querido reaccionar a la vida. Yo te quiero dar vida a ti, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, aquí miramos una situación pues, bien clara sobre el tema de seguirlo a Jesús. Así que yo te pido, hermanos, hoy estamos en el último día de mes en el camino del Señor. Ya escuchamos la vida de los santos, San Pablo, y tengamos esa gracia y esa bendición. Te veo al rato en la celebración, primeramente Dios, en el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones a todos, a todas en el Señor. Feliz lunes para todos, inicio de semana, fin de mes.